Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Antes de iniciar, quisiera enviar mi más sentido pésame a los familiares que perdieron algún hermano, primo, mamá, papá en los episodios tan lamentables que pasaron en El Paso, Texas. Y desgraciadamente, como lo dije en alguna ocasión, en cualquier momento puede ser uno, ya que si es un centro comercial al cual pues todos conocemos, o la mayoría o la gran parte de la gente de Chihuahua lo conoce. Mi más sentido pésame hacia ellos. Y como es costumbre, regresamos un agradecimiento a nuestro patrocinador Amway, que es excelente con la salud y amigable con el medio ambiente. Para efectos de venta con la licenciada Susana Valerio al 614-169-1024. Vuelvo a repetir, licenciada Susana Valerio al 614-169-1024. Y como lo comentamos, vamos a hablar hoy sobre cardiología pediátrica. La invitada de hoy tenemos a la doctora Marcela Colmenero Rascón. Ella es cardióloga pediatra y tiene la alta especialidad de ecocardiografía pediátrica y fetal. Ella es egresada orgullosamente de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo la especialidad en pediatría en el Instituto Infantil aquí en el Hospital Infantil de Chihuahua por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una subespecialidad en cardiología hecha en el Hospital Ignacio Chávez por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México, y una alta especialidad en ecografía en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, también en la Ciudad de México. Doctora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Eder. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues espero aclarar todas las dudas en cuanto a cardiología pediátrica, ¿verdad? Ese es el plan. Excelente, y un agrado y un gusto porque son médicos jóvenes y con mucho conocimiento realmente, y eso es bien bueno y bien interesante para la gente que viene aquí de Chihuahua. Sí, muchas Muy bien, gracias. doctora, ¿te parece si empezamos con el tema? Claro que sí, adelante. Bien, la pregunta obligada, doctora, ¿qué es la cardiología pediátrica? Bueno, a ver, la cardiología pediátrica es la subespecialidad de la pediatría que se encarga de ver pues cualquier afección en el corazón, como su nombre lo dice, en la etapa pediátrica, que son pacientes desde recién nacidos, desde las primeras horas de vida hasta los 18 años de vida, que son los adolescentes. Entonces, cualquier afección del corazón comprendida en esa etapa o en esa edad es lo que nosotros tratamos. Muy bien, doctora. Entonces ya lo dijiste, desde que nace hasta los 18 años que pueden entrar como pediátricos. Ahora bien, a lo mejor la pregunta es un tanto cuanto especial, pero ya sabemos la gran diferencia que existe, pero la diferencia entre cardiología pediátrica y la de adultos. Bueno, sabes que es una pregunta interesante que mucha gente nos dice. Antes pues había pocos cardiólogos pediatras en el país. Actualmente pues afortunadamente ya somos más, entonces los pacientes pediátricos o los niños eran atendidos por los cardiólogos de adultos. Aquí es importante nada más pues aclarar o hacer la diferencia. Durante nuestra formación, nosotros terminamos medicina y hacemos 3 años de pediatría. Dentro de esos 3 años de pediatría, pues estudiamos una cantidad innumerable de síndromes, anomalías extrañas, tanto del corazón como de otros órganos, y las cuales las vemos la asociación entre otros defectos en órganos, así como la asociación de los defectos cardíacos con los síndromes. Y cabe señalar que en los adultos, pues ellos tienen un entrenamiento de 4 o 2 años, dependiendo de las instituciones donde se realice, de medicina interna. En este periodo de tiempo ellos ven pues patología del adulto, entonces no ven niños. Entonces sí, durante la carrera de medicina pues sí nos formamos y pues estudiamos cosas de pediatría, claro, pero no tan a fondo, ¿no? Como un pediatra. Ya finalmente pues ellos hacen medicina interna y cardiología del adulto, pero las patologías del niño y del adulto son totalmente diferentes a nivel del corazón.
En el adulto es mucho más común encontrar pues las cardiopatías adquiridas, por ejemplo los infartos. En los niños es muy difícil ver un infarto, a menos que sea un paciente posoperado de corazón en el cual se hayan manipulado las arterias que irrigan el músculo del corazón, o cuando haya anormalidades en el nacimiento o en el recorrido de esas arterias. Solamente así es cuando llegamos a ver infartos en el niño. En el niño es muchísimo más común encontrar anomalías estructurales, o sea, las anomalías congénitas, cuando hay algún defecto en la formación embriológica del corazón y ya nacen con esos defectos. Muy bien, doctora. Ahora bien, ¿cuáles son las 3 patologías más frecuentes en el niño y sobre todo congénitas? ¿Te parece bien? Tengo entendido que trajiste unas diapositivas, ¿verdad? Sí, unos si me pasa dibujos, la primera diapositiva, por favor. Bueno, antes de explicar cuáles son las 3 más frecuentes, hay que, así rápidamente, el corazón está formado por 4 cavidades, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Las del lado izquierdo, como se muestra en el esquema, son las de color rojo. Llevan la sangre que nosotros lo podemos, o así nos damos a entender, es la sangre limpia del corazón, o sea, es la sangre que lleva el oxígeno hacia la arteria más grande de todo el cuerpo y hacia todos los órganos, que es la aorta. ¿Sí? Las cavidades del lado derecho del corazón, que son las de color azul, son las que llevan la sangre que podemos decir que es sucia, porque es la sangre que no lleva oxígeno. Entonces, esa sangre se dirige hacia una arteria que es la pulmonar. Ahí en los pulmones, pues recibe la oxigenación adecuada. Normalmente no debe de existir ningún defecto ni ninguna comunicación entre las cavidades derechas con las cavidades izquierdas. Entonces, como se muestra ahí en ese esquema, uno de los defectos más comunes encontrados es la comunicación interauricular, que como su nombre lo indica, pues es un defecto o un orificio que está entre las paredes altas del corazón, o sea, hace que se comuniquen las aurículas, así es como se llaman estos cuartitos de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre limpia del lado izquierdo del corazón se va hacia el lado derecho del corazón, que es la que lleva la sangre sucia. Esto a largo plazo pues va a hacer que se vaya acumulando más y más sangre en los pulmones, entonces me provoca la hipertensión pulmonar. Esto es ya en etapas pues posteriores de la vida. Aquí, haciendo un pequeño paréntesis y abusando de tu confianza, doctora, ¿qué síntomas puede tener el niño cuando existe esta anomalía? Bueno, generalmente en este caso, que es la comunicación interauricular, a menos que esté muy grande el defecto, lo podemos diagnosticar desde etapas tempranas de la vida, o sea, de los primeros años de vida. Pero generalmente se puede llegar a diagnosticar en etapas avanzadas, en el adolescente o incluso en la mujer ya, en el adulto joven, es cuando lo diagnosticamos. Y esto es secundario precisamente a que poco a poco va incrementando el flujo a los pulmones y es cuando vienen los síntomas. Pero en un inicio, si el defecto es pequeño, no se puede diagnosticar, incluso ni siquiera se escucha un soplo como tal. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Este es el esquema o el video donde se muestra el defecto. Ahí se puede observar cómo la sangre pasa de las cavidades izquierdas, las cavidades altas, hacia el lado derecho. Ok, la que sigue, por favor. Si tienes la otra, perdón. Esa. Ok. Bueno, este es el otro defecto más común encontrado, que es la comunicación interventricular. Es similar al anterior, nada más que aquí el agujerito está en la parte baja del corazón, que es los ventrículos. Aquí pasa lo mismo, o sea, la sangre limpia del lado izquierdo del corazón se va hacia el lado derecho y también conforme pasa el tiempo, pues se acumula más sangre a nivel de los pulmones y nos provoca hipertensión pulmonar. ¿Y también puede haber síntomas o también puede pasar Este defecto, como las cavidades bajas del corazón manejan mayor presión, a diferencia de las cavidades altas, que son las aurículas, este defecto sí se diagnostica a etapas más tempranas y depende del tamaño del defecto. Cuando son pequeños, estos tipos de defectos sí provocan un soplo muy característico. Okay. Y si son grandes los defectos, los diagnosticamos desde etapas tempranas de la vida. ¿Habrá otra diapositiva de corazón, perdón? Es el esquema donde se muestra cómo es el paso de la sangre de las cavidades izquierdas a las derechas. Ok. Este es el defecto, ¿cuál sería? En la parte baja del corazón, sí, es entre la pared de los ventrículos, en el septum interventricular. Sí. Muy bien, doctora, gracias. Ahora bien, doctora, si nos pudiera decir cómo se dividen las cardiopatías infantiles. Sí, bueno, hay 2 tipos de cardiopatías, que son las cardiopatías congénitas y las cardiopatías adquiridas. Entonces, como les comentaba, en los niños es más común las congénitas, ¿no? Que nazcan con defectos estructurales.
Las cardiopatías adquiridas a grandes rasgos son las menos comunes, pero dentro de ellas tenemos una que se llama el síndrome de Kawasaki, otra que se llama, es más difícil ya encontrarla en la actualidad, pero es la fiebre reumática, que en sus tiempos fue muy frecuente. Otra es una infección a nivel en el interior del corazón, ya sea por algún defecto como los que ya comenté, algún orificio que está ahí permeable, o bien que exista algún defecto en alguna válvula. Entonces, algún proceso infeccioso puede afectar esas estructuras dañadas del corazón y provocarnos una endocarditis infecciosa, así es como se llama las adquiridas. Por mencionar algunas, hay varias. Hay varias. Y dentro de las congénitas, nosotros las catalogamos en dos, que son las acianógenas, que quiere decir que son los niños que nacen rosas, o sea, no nacen como niños normales, ¿no? Así es. Y las cardiopatías cianógenas, que es cuando los niños nacen de coloración azul. Estas son algunas de ellas, pues la mayoría, pues, son cardiopatías complejas. Bien. Son de las más complejas y que sí, generalmente son las que necesitan un tratamiento urgente. Urgente. Muy bien, doctora. A lo mejor esta pregunta es un poquito difícil por cuestiones de números. ¿Qué porcentaje de la población infantil a nivel nacional cursa o puede estar cursando con una cardiopatía congénita? Bueno, es una pregunta interesante porque es precisamente parte de la educación que nosotros debemos de dar a los pacientes y a la población en general. Las cardiopatías sí son comunes, o sea, aproximadamente tenemos un porcentaje de 0.8 a 1.4%, o sea, de 1,000 recién nacidos vivos, de 8 a 14 niños va a tener algún defecto, una cardiopatía congénita, un defecto estructural del corazón. Es alto, ajá, es alto. De hecho, actualmente es la segunda causa es la primera causa de muerte neonatal precoz y es la segunda causa de muerte en la niñez, durante toda la niñez. Y es la segunda causa también de malformaciones congénitas. Es superada nada más por las malformaciones a nivel del sistema nervioso, pero pues sí es muy frecuente, entonces precisamente por eso es la importancia de que seamos más los involucrados en esta área. A ver, doctora, mencionaste algo y yo personalmente tengo la duda. ¿Qué tan relacionadas están esas cardiopatías con la muerte súbita del recién nacido? Sí, es muy posible. Y dentro de las cuales hay malformaciones en cuanto a nosotros se les llama canalopatías, o sea, hay defectos en el ritmo del corazón que hace que sean pacientes que, no tanto que tengan defectos estructurales, pero se les llama, es una de las enfermedades que no es tan poco común, que se llama síndrome de QT largo y es una de las que se asocia mucho con el síndrome de muerte súbita del lactante. Para que nuestro amable auditorio entienda, el QT largo, o sea, QT es, estamos hablando del electrocardiograma y es un segmento de electrocardiograma. Entonces, tiene ciertas medidas y cierta velocidad y de repente cuando es largo, pues obviamente, ahora, valga la redundancia, se alarga, ¿verdad? Se alarga. Y por eso es un síndrome de QT largo. Bueno, muy bien, doctora. Hay algo bien importante que todo el mundo, yo a veces en la consulta llego y me dicen, es que mi niño tiene esto, y realmente a veces les digo, va, pero me gustaría que tú nos explicaras. Y a veces los familiares lo mencionan mucho, pero realmente yo no lo considero un diagnóstico, a no ser que tú me lo corrijas, sino más que nada un síntoma. ¿Qué es un soplo cardíaco, doctora? Sí, sí, de hecho toda la gente lo asocia con enfermedad como tal. Pero aquí es muy, muy importante aclarar, un soplo es cualquier sonido anómalo del corazón, ¿sí? Generalmente este sonido es producido porque durante el movimiento de la sangre en el interior del corazón, cualquier condición que me genere turbulencia de la sangre, ya sea del paso de una cavidad a otra, sí, es lo que me va a generar ese sonido anómalo. Bien. Pero hay soplos que son benignos, o sea, soplos o inocentes, les llamamos nosotros, no causan ningún problema y son secundarios a alguna variación anatómica en el corazón, por ejemplo, no sé, alguna cuerdita en una parte baja del ventrículo. Esa cuerda no le va a provocar nada al paciente, no genera ningún síntoma, nada, ni se corrige. Estos soplos hay ocasiones que desaparecen durante la vida o incluso los puede seguir teniendo hasta la vejez y no pasa nada, ¿sí? Muy bien. Pero tienen que ser valorados por nosotros. Los soplos que sí son patológicos, pues eso sí, tienen un sonido peculiar y siempre
bien importante recalcarle a toda la población, siempre que un médico familiar, un médico general, un médico pediatra, cualquier médico que diagnostique un soplo o un sonido anormal en el corazón debe ser enviado para valoración por nosotros. Claro. Porque incluso hay cardiopatías o hay defectos que no soplan, o sea, no se escucha nada, pero ahí nosotros nos guiamos por otros síntomas para hacer el diagnóstico. Pero pues sí tiene que ser, ya he escuchado ese sonido, pues tiene que ser valorado por un cardiólogo pediatra. Y otra de las cosas bien importantes, hay un diagnóstico y que, pues corrígeme si estoy mal, que dice que después de los 15, 16 años se puede, o 6, 7 años se puede corregir, que es la persistencia del conducto arterioso, que nacemos con este detalle. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esa de hecho es otra de las anomalías más frecuentes, nada nos faltó ahí un poco el esquema, sí. Pero sí es de las 3 más frecuentes que nosotros tenemos en la población. Esa persistencia del conducto arterioso, bueno, generalmente este defecto no es un defecto, vaya, porque es un vaso sanguíneo que nosotros tenemos normal en la vida fetal y que nos ayuda a que la circulación fetal sea adecuada. Bien. Pero cuando este vasito o esta arteria, pues, que comunica la pulmonar con la aorta, cuando persiste más allá de los meses de vida o incluso del año de vida, es cuando ya deja de ser algo normal. Entonces se tiene que corregir, porque también a largo plazo pues nos puede generar poco a poco incremento en la presión en los pulmones. Pero sí se puede corregir en un momento determinado solo, sin intervención. No, generalmente ya pasado el año de vida ya difícilmente se va a corregir. Se va a corregir. Muy bien, doctora. ¿Qué es y qué tan grave puede ser una cardiopatía cardíaca? Bueno, aquí sí es muy pues variable la pregunta, depende, ¿no? Porque hay cardiopatías, como lo mencioné, las de tipo cianógeno generalmente son las cardiopatías que son muy complejas. Todo va a depender del número de defectos que nosotros tengamos en el corazón. Por ejemplo, si tenemos defectos aislados como los que comenté anteriormente, esas son cardiopatías simples dentro de lo que cabe, ¿no? Porque pues bueno, no deja de ser una malformación cardíaca. Pero son pacientes que nosotros podemos planear con tiempo una cirugía sin que le provoque mucha repercusión a nivel cardíaco ni a nivel de los pulmones. O sea, lo podemos planear y se puede llegar a operar el paciente sin problema. Pero hay otras cardiopatías complejas en las cuales se asocian muchísimos más defectos. Uno de ellos es la disminución del flujo hacia los pulmones o bien hacia la aorta, que es hacia la irrigación hacia todo el cuerpo. Estas cardiopatías sí tenemos que actuar de forma inmediata, porque si no el paciente puede fallecer en las primeras 24 horas o días de vida. Entonces aquí sí necesitamos ya sea cirugías o procedimientos de intervención de urgencia. Perfecto, doctora, muy bien. Algo bien importante y que yo en un momento determinante siento que, hablando específicamente de los infartos, tengo entendido que son situaciones que no se pueden predecir. No hay un predictor que nos diga, esta persona se va a infartar. Podemos hacerle un riesgo, mas no hay un predictor o no existe hasta donde yo sea un predictor, ¿verdad? Ahora bien, ¿se pueden conocer las causas de las cardiopatías congénitas actualmente? Sí, bueno, la mayoría de las cardiopatías congénitas son de origen esporádico, que quiere decir que son al azar. O sea, incluso hay pacientes, luego nos llegan mamis que se sienten culpables. Entonces es bien importante aquí aclarar que la mayoría de las veces no conocemos la causa de la cardiopatía. Bien. Incluso la paciente se embaraza, tiene un adecuado control prenatal, tiene una vida totalmente saludable, no consume medicamentos dañinos. Todo está normal en su vida, pero el bebé nace con algún defecto en el corazón. Entonces, esos son casos que nosotros les llamamos esporádicos o al azar. No sabemos cuál es la causa. Hay otros defectos más bien factores de riesgo en la embarazada que sí conocemos, como por ejemplo, enfermedades metabólicas. Por ejemplo, la diabetes mellitus antes del embarazo o la que se adquiere durante el embarazo. Hipertensión arterial también antes del embarazo o durante el embarazo, que es la preeclampsia, hipotiroidismo, fenilcetonuria, por mencionar algunas. Algunas enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, algunas enfermedades que se llaman colagenopatías, como síndrome de Marfan, y la ingesta de algunos medicamentos. Es una gran, amplia variedad de medicamentos, pero dentro de los más así, por mencionar, pues algunos es el litio, algunos antidepresivos, algunos pues toxicomanías en general, el alcoholismo, la cocaína,
algunos de ellos, pues. Y también, pues, que la paciente padezca alguna cardiopatía ya conocida o los familiares de primer grado como padres o abuelos o algún hijo previo con alguna cardiopatía. Esos pueden ser factores de riesgo para Ahondando en este padecer. tema, doctora, y me voy a referir específicamente a enfermedades virales, la rubiola, que sabemos que ataca muy severamente tanto al sentido del oído, de la vista, a nivel de corazón también es importante. Ajá, también. De hecho, una de las cosas que nos puede provocar la rubiola es la persistencia del conducto arterioso, más allá del tiempo esperado para el cierre. Entonces, ese es uno de los defectos. Incluso algunas infecciones virales también durante la embarazada me puede provocar en el feto miocarditis, perdón, infecciosa o incluso dilatación. Esto nos lleva a la dilatación del corazón del bebé. Y ya una vez que nace son pacientes que se empieza a ir dilatando poco a poco su corazón y todo es secundario a un proceso infeccioso adquirido por la madre. Muy bien, nada más para dilatando el corazón empieza a crecer, va a haber un Crece. crecimiento del corazón, ¿verdad? Muy bien. Ya lo mencionamos, pero me gustaría que quedara un poquito más recalcado. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las cardiopatías, doctor? Bueno, de los más frecuentes varían también dependiendo de la edad, ¿no? A la que se presenten. Por ejemplo, en el recién nacido pueden ser dificultades para la alimentación o que se canse mucho la alimentación. La madre lo nota porque al momento de estarle dando su biberón empiezan a hacer varias pausas y sudan de forma profusa sin que haya un ambiente caluroso, ¿no? Como tal, o sea, empiezan a hacer pausas y se cansan. La otra pues es la dificultad para respirar. Puede ser también inflamación en las piernas o en la carita, taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca. Algunos niños durante la lactancia o en la etapa de lactante empiezan con infecciones recurrentes de los pulmones o neumonías que ameritan internamiento. Y otras otras de los síntomas, pues en la cianosis, que es la coloración azul del bebé, así nacen, entonces pues también es uno de los síntomas. Y ¿qué otros? Hay los desmayos, ya por ejemplo en los escolares o adolescentes, los desmayos, eso pues ya no es normal, son dentro de los síntomas más. Tocaste un tema muy importante y a mí me ha tocado pacientes que los traen de la escuela, es que se desmayó, un golpe de calor, se le bajó la glucosa, se le bajó la presión. Y difícilmente, y a veces lo decimos, ¿no? Como médicos de primer contacto, no lo pensamos, que sea portador de una cardiopatía, ¿no? Y desgraciadamente a veces es un episodio esporádico, o sea, no hay una consecuencia, por así decirlo. Pensamos que es algo, pues, nutricional, de anemia, porque bueno, también tenemos que entender que a veces las anemias pueden producir también ciertas cardiopatías o ciertos soplos por deficiencia de la hemoglobina. ¿Qué nos aconsejas tú a los médicos de primer nivel para este tipo de casos? Okay, de hecho, los desmayos o síncope, también conocido como término médico, puede ser secundario. O sea, nosotros siempre tenemos que descartar algún proceso cardíaco. Difícilmente se acompaña con procesos estructurales, es más bien, nosotros le llamamos síncope neurocardiogénico o incluso puede llegar a ser una disautonomía que se acompaña realmente de una amplia gama de síntomas, es todo un tema amplio. Y o bien puede ser de origen neurológico, entonces siempre tenemos que descartar esas dos causas, ¿no? Del síncope. Bien. Todo síncope, si ya se descartó algún proceso neurológico como epilepsia y demás, se tiene que estudiar también por un cardiólogo, porque una de las causas, y más cuando son de repetición, es que sea un síncope neurocardiogénico, ¿sí? Y igual lo tenemos que estudiar nosotros y descartar cualquier alteración estructural y de las coronarias, que son las arterias que irrigan al músculo del corazón. Fíjate muy bien también, hemos mencionado constantemente la palabra cianótico, cianosis, que nace el niño azul. Bueno, sí es cierto, parece mentira, no crean que es un pitufo, pero nacen azulitos así, sí, porque obviamente traen sangre no oxigenada, traen sangre con mucho CO2 o dióxido de carbono o mala, como usted lo llamó en un momento determinado. Pero aparte de ese síntoma de coloración en la piel, ¿tienen otros síntomas? O sea, ¿tienen otra o nacen con otro síntoma? ¿O nada más es la coloración y con esa Pues generalmente, sí, esas cardiopatías es por una disminución del flujo hacia los pulmones. Bien. Entonces,
la mayoría se acompaña por la cianosis, que es la coloración azul del cuerpo a nivel central o de los deditos. Y aparte, cuando hacemos una pulsioximetría de oxígeno, o sea, quiere decir que tomamos la saturación de oxígeno en el paciente, ahí vemos que la saturación está baja, o sea, son niveles más bajos de oxígeno, que quiere decir que la sangre está mal oxigenada o no está recibiendo una adecuada oxigenación. Generalmente se acompaña porque el paciente tiene dificultad para respirar, es de los síntomas más frecuentes. Y todo depende de qué otros tantos defectos se agreguen a esa cardiopatía. Para los síntomas. Desgraciadamente en ocasiones no viene sola, no viene una sola, vienen más patologías, y como tú lo dijiste, es del sistema embrionario, desde que se forma el feto, empieza a haber esa mala, pues cómo se puede decir, estructuración del organismo, y puede provocar ese tipo de problemas. Muy bien, algo bien importante, doctora, ¿cómo se llega a diagnosticar una cardiopatía congénita? Bueno, pues primero que nada, la cardiopatía se diagnostica por clínica, la historia clínica, el interrogatorio que nosotros le hacemos al paciente es básico, bueno, a los padres en este caso, es básico ver los síntomas que lo acompañan. Ya una vez que hacemos una adecuada historia clínica, la exploración física es básica, la exploración física, detección de los soplos que ya comentamos, y de todos, aumento de las vísceras. Una de las que se aumenta de tamaño es el hígado en algunas ocasiones, o la inflamación de los miembros, ¿no? De los brazos o piernas. Ya una vez que hicimos toda nuestra exploración, los estudios de gabinete en lo que nosotros nos apoyamos es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es como una fotografía en rayos X del corazón, en el cual nos ayuda a nosotros ver el tamaño del corazón y su relación con los pulmones, dónde está ubicado espacialmente en el tórax. Y además también nos ayuda a ver el flujo en los pulmones. Ese es uno de los que nos ayuda a nosotros para el diagnóstico, y el otro es el electrocardiograma. El electrocardiograma es cuando se le colocan al paciente chupones en el tórax, y nos va a ayudar nos imprime un registro del ritmo del corazón. Ahí también nos ayuda. Y el otro, el que la mayoría de las veces nos da el diagnóstico, es el ecocardiograma transtorácico. El ecocardiograma es un ultrasonido. Entonces, nosotros estamos viendo el corazón con un ultrasonido, así como las mujeres embarazadas ven a su bebé. Así es. De igual forma lo vemos nosotros, pero nada más el corazón. Este es muy importante porque podemos ver el corazón en el interior, cómo están las paredes, que no haya defectos como los que ya comenté, ver cómo fluye la sangre al interior del corazón, y podemos medir algunas presiones. La mayoría de las veces el ecocardiograma transtorácico nos da el diagnóstico. Sin embargo, pues como es un estudio que trabaja con ondas de sonido, como su nombre lo dice, ultrasonido, hay pacientes que tienen mala ventana. Nosotros le decimos mala ventana acústica. O sea, generalmente son pacientes que son pues un poco más robustos, o pacientes muy flaquitos que las costillas nos hacen como sombra en el estudio, y no logramos ver ciertas estructuras de interés o que están muy difíciles de alcanzar. Entonces aquí vamos a otra modalidad de este estudio, que es el ecocardiograma transesofágico. Consiste en introducir una sonda, como su nombre lo dice, por la boca, se va hacia el esófago, y la sonda tiene una cámara en la parte distal de la sonda. Entonces, este estudio nos da la ventaja de que, como estamos en el esófago, o incluso podemos bajar al estómago, estamos mucho más cerca del corazón. Entonces, logramos ver de una forma más cercana el corazón, a diferencia de que si lo vemos de aquí del tórax. Claro. Entonces, les digo, el eco, les repito, es la mayoría de las veces nos da el diagnóstico, pero sí hay estructuras que están muy distales pues al origen del corazón. Aquí nos apoyamos en otros métodos, que es la angiotomografía computarizada de corazón y grandes vasos. Esta consiste en inyectar medio de contraste intravenoso, se pinta todo el corazón y los grandes vasos, y ahí logramos ver estructuras que son más, o vasos sanguíneos que están más lejanos al origen del corazón. La otra es la resonancia magnética, que es muy similar. También el paciente se acuesta en una cama, se introduce como una especie de túnel, y ahí es donde se le realiza el estudio. Pero aquí en la resonancia el corazón está en movimiento. Y el otro estudio que podemos realizar también en ocasiones, que necesitamos medir cómo está ahí el fluido de toda la sangre bien, y medir más presiones y demás, es el cateterismo. Muy bien, doctora. Si me lo permites, continuamos en un momento. Claro que sí. Para poder ir a unos breves comerciales.
Regresamos, querido teleauditorio, y si me lo permites, doctora, tenemos llamadas de nuestro amable teleauditorio, vamos a ver algunas. Margarita Rodríguez nos está viendo, muy amable, gracias. HJ Val Gutiérrez, también gracias. El amigo Noé Corral, con semana nos ve, dice que excelente programa. Anaís Irán, excelente y felicidades. Evelyn Peracta, Héctor Bernal, la doctora Lorena López los está viendo. Angélica Valerio desde Kansas City, Jessica Valerio también desde Kansas City, Aarón Peralta desde Querétaro, la familia Tehuitzil desde Cholula, Puebla, nos está viendo. Saludos para todos. Y Claudio Ortiz Natividad, también desde Kansas City, desde Missouri, también nos está viendo Vilma Meléndez. Y bueno, un montón de gente, pero vamos, si quieres, a seguir con el programa para poder terminarlo y tratar de ver todos los temas. Claro. Bien, doctora, hablamos de que cómo se diagnostica una cardiopatía congénita, ya nos dijiste que hay varios métodos, pues inicialmente la clínica, posteriormente pues el electrocardiograma, el ecocardiograma, puede ser intraesofágico, o pues una tomografía o angiotomografía, ¿verdad? Que eso nos ayuda mucho a llegar a un diagnóstico. Muy bien, ya se diagnosticó, doctora. Ahora, ¿cómo se trata una cardiopatía congénita? ¿O cuáles son los métodos para tratar una cardiopatía congénita? Bueno, nosotros tenemos 3 formas de tratamiento. ¿Sí? El tratamiento médico, que pues bueno, todos lo conocemos, ese es vía oral, pastillas, jarabe, demás, ¿no? Generalmente lo empleamos antes de alguna cirugía, en caso de que el paciente sea candidato a una cirugía. Bien. El otro tipo de tratamiento, pues es la cirugía, ¿no? Como ya lo comenté. Hay cirugías que nosotros les llamamos cirugías correctivas, que cuando son defectos simples, como los que mencioné en un inicio, bien, son cirugías que corrigen por completo los defectos y el corazón llega a ser un corazón normal, como de cualquier otro niño. Hay cirugías que son paliativas. Este término es muy importante, sí aclararlo. Hay cardiopatías que son tan complejas en el cual nada más se desarrolla un solo ventrículo del corazón, o sea, una de las cavidades bajas del corazón, y no hay forma o no existe ningún tratamiento quirúrgico ni de ninguna otra forma en la que yo pueda hacer que ese corazón vuelva a ser como un corazón normal. Entonces, por eso se le llama cirugías paliativas. Generalmente son 3 cirugías o estadios a los que nosotros llevamos al paciente. Estas cirugías a nosotros nos ayudan a llevar a una sobrevida al paciente a determinada edad. Pero este corazón pues nunca va a ser como un corazón normal. Y el otro tratamiento que nosotros tenemos pues es el cateterismo terapéutico. El cateterismo terapéutico, aquí nosotros tratamos se corrigen los defectos por medio de dispositivos o son como tipo taponcitos en el cual cierra los defectos o los agujeritos como los que mencioné. O bien se pueden utilizar dispositivos como tipo férulas que hacen que se abran algunos vasos que nosotros necesitamos que sigan abiertos. O bien se usan balones para abrir válvulas que estaban cerradas o vasos sanguíneos que están cerrados. Entonces, generalmente son las 3 tipos de tratamiento. Aquí es muy importante, pues obviamente nosotros nos basamos en criterios clínicos y ecocardiográficos y por más métodos diagnósticos en el cual decidimos qué paciente es candidato a qué tratamiento. No todos los pacientes son candidatos a un tratamiento por intervención o por cateterismo, ni todos a cirugía. Entonces, pues aquí individualizamos totalmente cada defecto. A lo mejor, ahorita me llamó la atención sobre todo lo que dices que hay una agenesia de algún ventrículo. ¿Existe la posibilidad en ese tipo de pacientes de un trasplante de corazón? Sí, claro. Ajá. Aquí, bueno, en Chihuahua no se realiza trasplante a niños. En toda la República realmente son pocos los lugares en donde se realiza trasplante cardíaco infantil. Por ejemplo, dentro de los lugares que se realizan es el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, y en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Son de los lugares que más realizan, incluso más todavía en el Hospital Infantil de México, es donde más realizan trasplante cardíaco. Pero niños. En niños. Sí, porque yo recuerdo hace algunos años que el pionero aquí en México fue el doctor Argüero. Creo que fue el que hizo el primer trasplante aquí en México. De corazón de adulto, no de niño, ¿verdad? En siglo XXI. Siglo XXI, así es. Ahora, doctora, siguiendo con el mismo rubro, ¿cuándo o en qué momento se debe operar una cardiopatía congénita? Bueno, esta pregunta sí también es importante aclarársela muy bien a los familiares, ¿no? A los padres y
y demás, porque no es una receta de cocina. Claro. Y a los médicos también en general, no todos los niños es falso, pues que todas las cardiopatías se tienen que corregir antes de los 6 meses, Sí. o antes del año, o desde el nacimiento. No, o sea, aquí lo repito, o sea, nosotros individualizamos cada defecto del corazón. Cuando son cardiopatías complejas, como lo comenté ahorita, pues se tienen que intervenir en las primeras 24 horas o los primeros días de vida, si no el paciente pues puede fallecer. Las cardiopatías simples, estas cardiopatías sí nos dan tiempo de planear incluso años, Bien. nos podemos esperar años para planear una cirugía adecuada, que el niño gane peso, que se desarrolle bien, que no tenga ningún otro comorbilidad, por ejemplo un proceso infeccioso o demás, y ya llevarlo a una cirugía correctiva sin ningún problema. Entonces realmente la edad varía dependiendo de la cardiopatía, de la severidad, del número de defectos asociados y lo que es importante también es el diagnóstico temprano, ¿sí? Porque de ser una cardiopatía simple, si se realiza un diagnóstico muy tardío, pues ya se complica todo a nivel de otros órganos, como los pulmones. Muy bien, doctora. Hablaste de algo bien importante que también me llamó la atención y quisiera que nos recalcaras, porque a mí me ha tocado en pacientes adultos que de repente les ponen cateterismo, pero al final terminan haciéndola a corazón abierto por alguna situación de esclerosis del vaso y todo eso. Háblanos un poquito más sobre el cateterismo cardíaco en niños. Bueno, en los niños, el cateterismo cardíaco consiste generalmente, es un procedimiento, pues sí es invasivo, pero a diferencia de una cirugía podemos decir que es un poquito menos invasivo que una cirugía que es a corazón abierto, ¿verdad? Pero aquí en el cateterismo, en los niños, es más común que se haga a través de los vasos femorales o en la ingle. Entonces se punciona el vaso sanguíneo, ya sea la vena o la arteria, dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Se introduce un catéter largo, ¿sí?, al interior del corazón. Entonces depende del procedimiento, pues ya sea por medio de un balón, se abre alguna válvula o algún vaso que estaba cerrado, se introduce un dispositivo para cerrar defectos como tipo taponcitos. Bien. O férulas para abrir vasos sanguíneos que estaban cerrados. La mayoría de las veces los procedimientos son exitosos, la mayoría de las veces, pero hay casos en los que no. Son difíciles de acceso o anatomías muy complejas que finalmente no se logra realizar el procedimiento. Entonces aquí pues finalmente el paciente termina en una cirugía, ¿sí? Entonces por eso les digo, sí es muy importante individualizar los casos y sí hay casos muy muy complejos que pues no se logran corregir por completo con uno u otro procedimiento. Muy bien. Ahora bien, doctora, vamos al siguiente tema en cuanto respecto a tu estudio de alta especialidad de ecocardiografía fetal. Y esta va a la siguiente pregunta basada en eso. ¿Se debe realizar ecocardiografía a todas las mujeres embarazadas? No, a todas las mujeres de rutina embarazadas no. Generalmente son las que tienen factores de riesgo, como lo comenté también en el inicio, son las pacientes que tienen enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial o preeclampsia, la que adquieren durante el embarazo, pacientes con enfermedades inmunológicas como las ya mencionadas lupus, síndrome de Sjögren, toma de medicamentos, o bien que ya una vez que sea valorada por el ginecólogo o por el especialista en materno-fetal, que generalmente son los que ven o tratan a las pacientes embarazadas de alto riesgo, cuando ellos llegan a detectar algo anormal en el corazón, que no lo envíen. Bien. O bien alguna otra malformación en otro órgano como los riñones, el sistema nervioso, también son pacientes que nosotros tenemos que valorar. O ellos, los médicos maternofetales hacen varias mediciones en el feto y en base a ciertas mediciones ellos catalogan riesgos para tener síndromes, para que el bebé nazca con síndromes. Claro. Estos pacientes que entran en este grupo de riesgo, que tienen riesgo para cualquier síndrome o cromosomopatía, como se le llama, también debe de ser valorado por nosotros. Y la edad en la que nosotros empezamos a hacer esa valoración es a partir de las 18 semanas de gestación. Antes no, es mucho más difícil porque el corazón es una estructura muy pequeñita, entonces no se logra identificar bien lo que son las paredes del corazón. Y después de las 35 semanas también es un poco difícil verlo
porque el niño va creciendo, la cantidad de líquido amniótico empieza a disminuir, las costillas como van creciendo pues nos empiezan a hacer sombra en el ultrasonido, entonces nos dificulta mucho la imagen del corazón. Entonces la edad así adecuada es después de las 18 semanas de gestación y si se puede antes de las 35. Antes de las 35. Ajá. O después no hay problema, pero sí batallamos un poco más para ver las estructuras. ¿Verdad? Ajá. Y me refiero a lo siguiente porque imagínense que pues está el bebé dentro del útero de la mamá o del abdomen de la mamá y pues son aparatos que créanme que son muy de alta especialización, muy delicados y pues por dar un ejemplo, doctora, ¿cuánto saldría un aparatito de esos de ultrasonografía para ver un bebé dentro de la mamá? Uy, pues sí varía porque, o sea, lo caro es el equipo. El equipo, exactamente. Y los transductores también. Sí, entonces aproximadamente un equipo pues nuevo, con software adecuado, sí más del $1,000,000. O sea, un poco más. Tomen en cuenta que no es una cuestión barata, pero que a veces es necesaria, doctora. Desgraciadamente, lo que muchas veces hemos comentado aquí con otros compañeros en el área médica, a veces algunos institutos pues no invierten en eso o no tienen la capacidad. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Que los institutos deberían de tener equipos de estos para detectar a tiempo ese tipo de enfermedades? Sí, claro que sí. Sí, es muy, muy importante tener el equipo adecuado, de preferencia que sea pues nuevo o actualizado, los transductores que sean adecuados, porque nosotros, bueno, pues trabajamos con niños en general con la vida, ¿no? Claro. El corazón pues todos los órganos son importantes, todo es un organismo, pero Claro. pues el corazón es básico, entonces para nosotros decidir qué tipo de cirugía o tratamiento le podemos ofrecer a un paciente, es básico estar totalmente seguros de lo que vamos a realizar. Claro. Entonces tenemos que basarnos en un adecuado método diagnóstico, entonces sí, pues sí, la verdad, y más en instituciones de salud, pues con mayor razón, porque son las instituciones las que ven mayor cantidad de gente. Entonces, pues sí. Porque algo que también vale la pena y lo que mencionaste, y a lo mejor tú me podrías corregir, por ejemplo, niños que nacen prematuros, con alguna alteración, vayamos a por un ejemplo, retinopatía del prematuro, que se dice que si nace pesando menos de medio kilogramo, tiene un 85% de probabilidad de tener retinopatía. Si es de 1 kilo para arriba, pues tiene un 55%. O sea, es un riesgo alto. Yo no sé tú qué pienses, pero también es un niño de alto riesgo que pueda traer una cardiopatía a ese tipo de pacientes. Sí, también. Todo paciente prematuro, pues, bueno, de entrada tiene el conducto arterioso permeable, que Claro. no es anormal, porque pues como lo comenté, o sea, eso es normal en la etapa fetal, esa estructura. Sí. Pero si al recién nacido le empieza a dar repercusión, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, generalmente los niños prematuros son pacientes que pues necesitan ventilación mecánica, necesitan ser apoyados para respirar, ¿no? Con un dispositivo que se llama ventilador. Bien. Entonces, si empieza a tener repercusiones a nivel de los pulmones, ahí sí ya tenemos que cerrar esa estructura. Entonces, pues sí tienen más riesgo de desarrollar cardiopatías cualquier niño prematuro y es ahí la importancia del diagnóstico, también de realizar un diagnóstico pues adecuado con un equipo adecuado. Un equipo adecuado. Muy bien, doctora. Cuando hay una detección de una cardiopatía congénita en etapa fetal, ¿se debería atender el parto en un hospital de alta especialidad para el neonato con cardiopatía? Sería perfecto. De hecho, esa es la finalidad de hacer un diagnóstico prenatal. Que nosotros podemos diagnosticar en etapa fetal cardiopatías tan complejas que, por ejemplo, por mencionar una, el ventrículo izquierdo hipoplásico es de las cardiopatías más mortales que hay o de las más complejas que nosotros vemos en la cardiología pediátrica. Esto se quiere decir pues que el ventrículo izquierdo, que es de las cavidades más importantes, bueno, las dos, ¿no? Pero la izquierda es la que lleva la sangre oxigenada, la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Hay una malformación que hace que la válvula aorta esté cerradita, está más cerrada de lo normal, entonces Sí. esa cavidad se va quedando pequeña, pequeña, pequeña durante todo el transcurso de la gestación. Una vez que nace el paciente, pues nace solo con la cavidad derecha, porque la izquierda ya no sirve, está muy pequeñita. Estos pacientes tienen aquí en México una mortalidad del 90%. O sea, la mayoría se muere con el primer estadio de paliación, que es la primera cirugía que se le puede ofrecer al paciente y es de las primeras días u horas de vida. El paciente tiene
5% de sobrevida con esa cirugía aquí en México. Entonces, y eso de los casos reportados, porque hay muy pocos casos reportados en la literatura mexicana. Entonces es una cardiopatía con muy, muy mal pronóstico, con pésimo pronóstico. Si nosotros la diagnosticamos en etapa prenatal, podemos ofrecerle otro panorama a esa cardiopatía, o sea, podemos hacer un tipo de intervención en el cual hacemos que esa cavidad vaya creciendo poco a poco, que ese ventrículo se vaya desarrollando, claro. Y de tener una cardiopatía con una alta mortalidad podemos hacer que sea una cardiopatía en la cual al paciente lo llevamos a tener sus 2 ventrículos y nada más le podemos hacer cirugías a nivel de la válvula o cateterismos, a diferencia de las otras que le podemos ofrecer una cirugía paliativa. Entonces, una vez que nosotros detectamos ese tipo de pacientes, cuando son cardiopatías así de severas, lo ideal es que un cardiólogo pediatra lo reciba, un neonatólogo, y de preferencia que exista ahí también un quirófano y un cirujano cardiovascular y un hemodinamista pediatra. Eso sería lo ideal, y una sala de hemodinamia. Porque si ya sabemos que va a venir ese tipo de cardiopatías, probablemente también sabemos que va a necesitar una intervención urgente. Entonces sería lo ideal. Si no es el caso, pues bueno, al menos que esté el cardiólogo pediatra recibiéndolo y el neonatólogo y que sea enviado inmediatamente a un centro rápido, o sea. Y esto es la importancia de este diagnóstico precoz, porque hay muchas cardiopatías así de severas y complejas que se tardan meses de hecho las conocemos ya con meses de vida, cuando ya nos llegan muy muy complicados, incluso ya se salen del tratamiento quirúrgico y pues son pacientes que terminan falleciendo, o hay otras que ni siquiera se llegó a conocer la causa de la cardiopatía. Entonces esa es la importancia del diagnóstico prenatal. Sea un diagnóstico oportuno para poder cambiar ese tipo y sobre todo, por cuestión de cultura, a veces fallece el neonato, el recién nacido, y pues no le hacen una autopsia para ver de qué falleció, ¿no? Que sería una cuestión para que no vuelva a pasar. Exacto. Pero a veces la cultura no nos permite, ¿verdad? El que pues el familiar, no, pues como a mi hijo, o sea, pero pues desgraciadamente así es. Sí. Muy bien, doctora. ¿Cuál sería el promedio de días de hospitalización después de una cirugía cardíaca con una cardiopatía congénita? Bueno, esto también varía de la cirugía. O sea, si es una cirugía simple, entre comillas, porque sí, pues no repito, simples. O sea, no son simples, ¿verdad? Pero en la cual nada más consiste en corregir o cerrar algunos defectos. Sí. Puede ser una estancia hospitalaria aproximada de 1 semana, siempre y cuando no existan otras comorbilidades, ¿no? Claro. que me interfieran con la evolución de la cardiopatía. Bien. O bien, si son cardiopatías muy complejas, que son cirugías muy difíciles, aquí sí nos puede llevar más de 15 días hospitalizado, e incluso más tiempo en terapia intensiva. Si son cateterismos, los cateterismos si son diagnósticos, estos pueden salir de un día para otro. Y si son cateterismos terapéuticos, en los cuales sí se corrija algo en el interior del corazón, nos puede llevar hasta de 3 a 4 días aproximadamente. Siempre y cuando, les digo, sean dentro de lo más sencillo que se pueda. Ahora, referente a eso y siguiendo con esa guía, depende también del diagnóstico, ¿verdad? Pero, así como te dice la pregunta, ¿se puede llevar a cabo una vida normal después de una cirugía cardíaca? Pues si son, repito, si son cirugías simples de cierre de defectos, en la cual sea una cirugía correctiva, sí, el paciente puede hacer, después de que se opera, puede hacer una vida normal, claro, siempre y cuando cuidándose en los primeros meses de la cirugía, ¿verdad? Sí. Que no se vaya a golpear en el sitio de la herida y demás. Sí. Pero a largo plazo sí pueden hacer una vida normal porque su corazón queda normal, ¿no? Sí. O sea, nada más se cierran defectos y vuelve a ser una cavidad de un corazón de 4 cavidades. Pero las cardiopatías que son complejas, las paliativas, las cirugías paliativas que mencioné, sí. O cuando se incluye en la colocación de marcapasos o algunos otros defectos complejos, estos tipos de pacientes pues sí cambia aquí un poquito su sobrevida, su calidad de vida, y pues la verdad es que sí no pueden llevar una vida como un niño normal, no. Claro. Entonces aquí nosotros sí platicamos estrechamente con los papás, o si es un paciente pediátrico pero pues ya adolescente, sí le decimos bien qué tipo de ejercicios puede realizar, qué tipo de actividad física puede realizar, y por ejemplo los anticoagulados también que tienen prótesis, pues también, o sea, no pueden realizar el mismo tipo de actividad física que un paciente normal. Entonces sí, aquí sí platicamos ampliamente con el familiar de qué es lo que puede hacer. Muy bien, doctora.
comentando, hace algunos años escuché, leí y vi que en algunos países, ignoro si en México, a veces detectaban alguna anomalía cardíaca en el feto, en el útero, todavía el feto, el bebé, y que hay gente que se ha atrevido a hacer la cirugía dentro del útero, o sea, sacan al bebé, lo operan y lo vuelven a meter al útero. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, a nivel mundial, de hecho, son contados los centros en los que realizan la intervención cardíaca fetal. Dentro de los centros que más experiencia tiene es el Hospital Infantil de Boston. Bien. Y en España es donde también realizan más este procedimiento. Aquí en México nada más hay un centro en Querétaro, que es un equipo multidisciplinario que está formado por ginecólogos materno-fetales. También se especializan en la intervención cardíaca fetal, ecocardiografistas, un cirujano cardiovascular del Instituto de Pediatría, y es todo un equipo, ¿no?, multidisciplinario. Ellos son los que tienen, se podría decir, un poco más de experiencia aquí en la República en realizar ese tipo de intervención. De hecho, publicaron este año, en abril, un artículo en el cual la primera vez que publican su experiencia en cuanto a la intervención cardíaca fetal. Han hecho solo 9 procedimientos, de esos 9, 4 han sido exitosos hasta ahorita, pero pues sí es bien importante recalcar, y incluso ellos lo recalcan en su artículo, de que el diagnóstico precoz, porque la mayoría de los casos no exitosos es porque ya son diagnósticos muy tardíos, en el cual pues realmente ya no cambia la evolución de la cardiopatía. O sea, sigue siendo o no resulta por otras comorbilidades y demás, entonces sí es importante por eso un adecuado diagnóstico. Entonces Querétaro es el único centro aquí donde se realiza en México. Les digo, sí son casos muy aislados, son pocos los reportados, pero pues sí se realiza. Y un ejemplo es, como lo mencioné ahorita, la cardiopatía del ventrículo izquierdo hipoplásico. Fíjate que aunado a eso, yo lo que leí y verdaderamente me dejó impresionado, bueno, y tengo mis bases, ¿no? Pero que cuando los operan y es exitosa, que increíblemente nacen sin cicatriz los bebés. Sí, es que generalmente, bueno, a nivel del corazón, sí, más bien lo que se hace es como tipo cateterismo. Así es. Sí, o sea, se introduce una aguja, pues de poder decirlo así, atraviesa toda la pared abdominal materna, la pared uterina, llega con una aguja súper pequeñita, al interior del corazón. Entonces, con una aguja y un baloncito es como se hace el procedimiento. Se introduce a la aorta, que en este caso es la afectada, y así es como se realiza la intervención. Entonces, pues generalmente el niño no padece nada. Claro que tiene su riesgo. Dentro de los riesgos más importantes, pues es la muerte fetal. Claro. Hasta en un 20% es lo más alto que se tiene de riesgo, pues la muerte fetal. Generalmente no debe de existir riesgo materno, pero pues sí existe el riesgo fetal también. Entonces, por eso sí, la selección de este tipo de pacientes que se tienen que llevar a intervención o que se pueden llevar a intervención, sí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos de qué pacientes son candidatos a esta intervención. Y de hecho son 3 cardiopatías o 3 alteraciones cardíacas en las cuales nosotros podemos hacer una intervención cardíaca fetal. Y súper importante recalcarlo, es muy, muy importante el trabajo en equipo. Sí, tiene que ser gente muy especializada en esto, especialistas en materno-fetal, que tengan capacitaciones o que tengan entrenamiento en las intervenciones fetales, que exista un hemodinamista pediatra que tenga también entrenamiento en fetal, el cirujano cardiovascular, el ecocardiografista pediatra. Sí es bien, bien importante, porque no es cualquier cosa, o sea, todo ya tiene su riesgo y la selección de pacientes sí tiene que ser adecuada. O sea, como siempre le hemos recargado, debe de ser multidisciplinario. Multidisciplinario. Muchas disciplinas, no solamente una sola, para que el paciente salga exitoso en cualquiera de la patología. Sabemos y entendemos, doctora, que pues desgraciadamente el dios Crono nos come. Me gustaría que nos dijeras dónde te podemos ubicar. Y sé que tienen un grupo de trabajo, quiero que nos platiques al respecto. A ver si hay una diapositiva por ahí, por favor. Bueno, mi consultorio está en Star Médica, es el consultorio 906. Ahí me pueden encontrar, estoy a la orden.
Y el grupo con el que trabajamos es un equipo multidisciplinario, de hecho, en el cual son 2 cardiólogos de adultos, cardiólogos clínicos y hemodinamistas, es el doctor Rodríguez y el doctor Frías. Es una cardióloga de adultos también y es ecocardiografista, que es la doctora Madrid. Y es una cardióloga pediatra también, pero es electrofisióloga, se encarga de las arritmias de niños y adultos, es la doctora Gutiérrez. Entonces y el cirujano cardiovascular, que es el doctor Raimundo García. Muy bien. También. Y si me pasa la siguiente foto, por favor, no sé si esté ahí, del grupo multidisciplinario, y me gusta, son gente joven y gente que vienen empujando y vienen haciendo las cosas. Por lo pronto, doctora, ¿algo más que desees agregar para mi amable teleauditorio? Pues no, más que nada darte las gracias por el espacio, muchas gracias, espero que se hayan aclarado algunas de las dudas más comunes de cardiología pediátrica y pues fue un placer estar aquí con ustedes. El placer es para mí y espero que no sea la primera vez ni la única. Aquí estamos para servirte, cuando quieran decir algo estamos a la orden. Gracias. Y de veras, bien interesante, te felicito. Gracias. Porque aparte de ser joven, pues tienes ya un alto grado de conocimiento. Y eso es importante tanto para el área médica como para el estado de Chihuahua, que realmente son pocas personas, sino que eres la única, porque no encuentro ahorita a la mente a alguien que tenga esas subespecialidad y la especialidad la alta especialidad que tienes en cardiografía. Y querido teleauditorio, sin nada más que agregar, nos vemos la próxima semana aquí en punto de las 8 de la noche, el próximo martes. Recuerden, terminando el programa, ya estamos en la plataforma de YouTube, también en Instagram, y simplemente me toca decirles que pasen una bonita y feliz noche. Hasta luego. Doctora, mil gracias por tu visita. Gracias a ti. Gracias.